macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes, en este 5º año consecutivo de emisión de nuestro programa. Hoy nos visita el doctor Gregorio Bigatti. Gregorio es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biológicas, es investigador principal de CONICET, desarrolla sus estudios y sus investigaciones en el Instituto de Biología de Organismos Marinos y Biomar del Centro Nacional Patagónico CENPAT, en Puerto Madryn. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo aquí en el programa. ¿Cómo estás, Gregorio? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor. ¿Te dedicas en el CIGEVA, digamos que es nuestro base de datos de investigación? Comenta que te dedicas a la reproducción biológica integrativa de invertebrados marinos patagónicos. Pero hay una pata que es por la que te convocamos y nos interesa, no más, sino eventualmente un poco más, que es la producción y desarrollo de cultivares y fitopreparados de cannabis medicinal. Contame un poco, en principio, cómo llegamos a esto desde tu biología marina. Yo largué con mi carrera en el año 92 en la UBA. Y soy usuario de cannabis desde el año 90, por lo cual en el 92 mi idea era hacer, con la carrera de biología que se da en general en la UBA, hacer algo relacionado, era así como un sueño, con el tema de cannabis, con la investigación sobre el cannabis, que en esa época no se sabía mucho, ¿no? de todo lo que se sabe ahora, del sistema endocannabinoide, de los cannabinoides, etcétera. Pero bueno, por el tema de la prohibición, ese era un tema que no se podía hacer, ni tenías en los libros mucho sobre el cannabis. Yo me acuerdo, el libro de botánica tenía una sola vez decía cannabis, hablando de los tricomas de las plantas. Sí. Y bueno, entonces con la carrera yo seguí con el tema de cannabis, haciendo más que nada cultivos, haciendo cruzas, leyendo algo que sobre cannabis, estaba todo en inglés. En esa época eran unas revistitas que venían, la High Times, alguna de esas, y no tenías muchos libros. Bueno, en la época mía, para los papers tenías que pedirlos por correo, tardaban un mes, te mandaban las fotocopias. Okay. Entonces, bueno, era todo mucho más lento también, y el acceso era distinto a la información. Pero bueno, entonces, como me gustaban las plantas, porque mi madre es paisajista, yo trabajo o la ayudo a ella desde los 9 años, haciendo parques, jardines, y bueno, las plantas me encantan. Decidí en un momento seguir la materia fisiología vegetal, porque yo ya estaba haciendo cultivo, etcétera. Pero bueno, no me llevé muy bien con las profesoras de fisiología vegetal. Me hacían estudiar todo de memoria, y bueno, a mí me gusta más pensar que repetir como un loro. Entonces, bueno, no me llevé bien, y por lo cual no podía hacer una tesis con esa gente, porque bueno, no íbamos a llegar a ningún fin. No. Entonces conocí a un profesor de invertebrados marinos, en donde me di cuenta que estos bichos responden muy parecido a las plantas en cuanto a la fisiología, a la reproducción, que son temas que me interesaban. Y entonces decidí seguir, digamos, por el tema de los invertebrados marinos, que también son bichos raros, que se conoce poco. A mí me gusta mucho el mar, bucear, estar en el agua. Entonces, bueno, fue como una rama que dije, sigo por acá, que esto es algo que me gusta. No es lo mismo, es similar, pero me daba también las herramientas como para poder
seguir trabajando con el tema cannabis, investigando desde mi casa, algo mucho más relajado, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo cual seguí con esta carrera de biólogos marinos, que me encanta y que, bueno, la mayor parte de mis trabajos científicos hasta el momento los tengo hechos con biología marina. Uh-huh. Obviamente por eso decidiste irte al CENPAT, en esa línea, digamos. ¿O fue por Claro, otro lado? bueno. No, yo vivía en Buenos Aires y empecé el doctorado con unos caracoles que son de la Patagonia, Uh-huh. un caracol rojo, y entonces yo viajaba bastante y bueno, con mi mujer, que ella también es bióloga, Uh-huh. Viajábamos mucho, siempre, bueno, nos íbamos a algún lugar en Buenos Aires, el viernes, el sábado, huíamos, digamos, hasta que, bueno, nos dimos cuenta que en realidad queríamos criar a nuestros hijos en un lugar más tranquilo. Y nos vinimos cuando nació nuestro primer hijo, Uh-huh. los dos con una beca postdoc de CONICET, Uh-huh. ella, bueno, haciendo otro tema. Y bueno, estamos acá en Puerto Madryn desde el 2006 viviendo y ya tenemos 3 hijos. Bien. Así que, bueno, totalmente toda una vida acá instalando. En la Patagonia. Claro. Sí. Cambió mucho de lo que vos me comentabas de los 90 al presente, por suerte, cambió muchísimo la legislación, porque de hecho el uso del cannabis medicinal, no sé si milenario, pero sí tiene mucha historia. Un poco se complica la cosa cuando en Estados Unidos prohíben o lo ponen en categoría 1 a la par de la heroína y la cocaína, entonces ahí se prohíbe la marihuana como tal, para consumo y también para investigación. Por suerte eso, no por suerte, ¿no? Calculo que por reclamo y por insistencia, muchos años después, casi 40 años después, empiezan a aflojar el tema de legislación, lo que permite además hacer todos los cambios que se dieron aquí en el país. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste eso vos? ¿Participaste de ese proceso? ¿Aportaste desde tu conocimiento? Sí, bueno, venimos aportando, yo siempre digo, ¿no? De los que venimos haciendo una militancia, micro militancia, desde el año 90, tratándole de mostrar a la gente primero, o a los conocidos, a la gente que conocías en el trabajo, que el cannabis no era algo malo, sino todo lo contrario. A mí en el caso mío me dio muchos beneficios. De hecho, nada, no suena como un cliché, ¿no? Pero dejé de fumar tabaco, dejé de tomar alcohol, solo, no que sin buscarlo, ¿no? Pero como que me ayudó mucho a desarrollar mi carrera científica, a terminar de cursar, a terminar el doctorado, porque te baja mucho las tensiones, bueno, muchos beneficios que ya se saben. Y en ese momento entonces yo por lo menos venía trabajando en un ámbito más íntimo, pero siempre tratando de mostrar que esto era algo bueno y que no era de drogadictos que te lleva al Paco, etcétera. Y bueno, y yo creo que primero fuimos, digamos, nosotros que éramos más los cultivetas, ¿no? Como se dice, y eso fue después pasando a gracias a las informaciones que hubo, los estudios nuevos de otros países, a que nos vayamos dando cuenta que también estaba la parte medicinal del cannabis. Claro. Y eso creo que fue lo que le dio un gran impulso. Y después, obviamente, las mamás que metieron fuerza con toda su lucha por el cannabis medicinal, que después, junto con los que veníamos cultivando, qué sé yo, más los científicos que nos fuimos metiendo, más legisladores, más gobiernos, etcétera, fueron saliendo todas estas leyes que tenemos hoy en día. Yo creo que es un trabajo colectivo que todas y todos hicimos alguna partecita, y bueno, y es una comunidad la que está con el tema del cannabis, que es gente siempre muy activa, o sea, todo lo contrario de lo que se quiere mostrar, ¿no? Por lo cual, bueno, vamos consiguiendo algunas cosas, se van haciendo retrocesos, y en los últimos, bueno, desde que vivo acá en la Patagonia, me di cuenta que las comunidades más chicas
es mucho más fácil trabajar porque nos conocemos todos, porque en lo regional creo que está la fuerza también, ¿no?, de nuestro país. Y bueno, trabajando también en lo que se podía, que acá cuando yo llegué la marihuana era como una mala palabra, podías tomar todo el alcohol que vos quieras, chocar contra un poste en la esquina y era gracioso, pero te veían fumando marihuana y eras el demonio. Y bueno, eso gracias a Dios fue cambiando, y los gobiernos se fueron dando cuenta. Lo que está bueno también en provincias como Chubut es que gobierna gente bastante joven, en general, con otra visión, ¿no? Y bueno, y viendo este tema de las mamás, que vos la conocés porque era compañera tuya del trabajo, etcétera, etcétera, se fueron dando, por lo menos a nivel de nuestra provincia, ahora una ley que permitirá, supuestamente, si la reglamentan y termina saliendo, que tendría que salir en este mes o el otro, en donde se pueda comprar aceites medicinales en las farmacias y hasta flores, ¿no? Porque los aceites están hechos con las flores, entonces no tiene ningún sentido que las flores no y el aceite sí, pues siempre yo hablo, ¿no? Es el tema de concentraciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, contento. Para mí también es algo que, o sea, yo veo que mucha gente joven hoy en día todavía reclama, que me parece bien, yo sigo con el reclamo, pero como que quieren que ya esté todo liberado, que es lo que yo vengo luchando hace 35 años, pero esto para que se dé se tiene que ir dando por pasitos, que es lo que yo vengo viendo. Y yo, por ejemplo, nací en el 73, la dictadura la viví, me secuestraron cuando tenía 5 años, o sea, yo vi todo el cambio de la dictadura, que pensé que iba a ser para toda la vida, a la democracia. Eso para mí ya fue un cambio terrible y muy lindo para nuestro país, que yo cuando era chico pensé que iban a estar toda la vida los militares, por ejemplo. Y otro de los grandes cambios que vi es esto, que se pase de la prohibición de que no podías tener ni una tuca en el bolsillo porque ibas preso, y es cierto, conozco gente que fue preso meses por tener 0,5 gramos de cannabis en su poder. Así que bueno, todos esos cambios para los que somos más grandes, como que se ven, están buenísimos. Obviamente quisiera que la libertad fuera real en algún momento en nuestro país, pero la verdad que los cambios son súper positivos y yo con la visión esa estoy súper contento, ¿no? Bien. Y hay que, bueno, tanto la democracia como los derechos de salud o los que sean, hay que seguirlos también luchándolos para que no se pierdan, ¿no? Apoyándolos y que la gente también sepa que antes no era así, no fue siempre así. Gregorio, hacemos la primer pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Gregorio Bigatti, investigador de CONICET, biólogo que se dedica al desarrollo de cultivares y fitopreparados de cannabis medicinal en el CEMPAT, en Puerto Madryn, Chubut. Comentabas, bueno, un cambio de época, un cambio de mentalidad también en las personas, un poco motivado por este colectivo Mamá Cultiva, que eran mamás que reclamaban por el cannabis medicinal para sus hijos con diversas patologías. Y a lo largo de estos años, con la legislación se cumplimentaron varias cuestiones que facilitaron la regulación y producción del cannabis medicinal. Hay un registro de pacientes en la actualidad que se llama ReproCam, un registro de consumidores, digamos, de cannabis medicinal. Existe la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, la ARICAME. También CONICET ha formado una red, la red de cannabis de uso medicinal e industrial, que se llama RACMEN, donde coinciden especialistas y científicos que trabajan sobre el tema. Supongo que estarás ahí vos también. También con obviamente anclaje en las universidades nacionales, prestan servicios en laboratorios, equipamientos, en el sector público y privado. ¿Cómo
a lo largo de estos años, cómo impactó toda esta legislación, esta normativa y esta apertura, digamos, en lo que es específicamente el sector científico, en tu trabajo cotidiano, ¿no? Lo que venías haciendo como un poco como pionero, como alternativo, cómo se fue dando con estas facilidades en la normativa o en la legislación. Sí, bueno, eso también fue un gran cambio. Nosotros veníamos trabajando desde el 2015, más o menos, 16, con algunas personas que precisaban cannabis medicinal, que le empezamos a hacer los aceites. Después, en la época de la pandemia, un montón de gente se quedó sin los aceites que le mandaban, porque bueno, se cortó todo, y ahí empezamos a trabajar con las mamás de Puerto Madryn, que organizamos la Asociación de Cannabis Terapéutico Puerto Madryn, pero seguimos trabajando en la ilegalidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Logramos ahí que un conjunto de médicas nos ayude y trabaje la parte de medicina con las mamás. Nosotros nos hacíamos cargo de leer papers sobre las diluciones, patologías, concentraciones, etcétera. Y bueno, trabajamos junto con las médicas dándole toda esa info, y ahí como que logramos que otras mamás cultiven, que las médicas empiecen a trabajar, a recetar cannabis, etcétera. Y eso llevó a que pidamos en el 2020, a final del 2020, con las mamás en el Consejo Consultivo de Cannabis de la Municipalidad de Puerto Madryn, en la cual yo voy en representación del CONICET, uh-huh. Que nos habiliten en el municipio a cultivar cannabis a la gente que tenga una receta, tipo lo que al otro mes pasó con el ReproCam. Uh-huh. Entonces, vino el ReproCam, vinieron todas estas leyes, y ahí pudimos pasar todo ese proyecto que nosotros ya veníamos trabajando con una línea más científica, si se quiere, pero ayudando desde nuestros lugares, no como CONICET oficialmente, uh-huh. Y pasamos a poder hacer los cultivos en el CONICET, en los predios de CONICET, con la seguridad de que no tengamos los allanamientos de la policía, uh-huh. Pudiendo hacer las cosas con más repeticiones, controlando más las cosas, midiendo con más gente, con distintos temas que íbamos planteando, más también del agro. Uh-huh. Entonces, ahí también pudimos conseguir subsidios, que lamentablemente fin del 23 se cortaron absolutamente todos, uh-huh. En donde fuimos también comprando más equipamiento para hacer estos aceites de una manera más profesional, de comprar los equipos para medir los cannabinoides, para tener un control de calidad, uh-huh. Y para, como contábamos antes, dar esos servicios a la comunidad del ReproCam, pero también a las empresas de la zona que querían empezar a trabajar con cannabis. Uh-huh. Hicimos las variedades que eran las mismas que venimos usando con las mamás, pero las fuimos mejorando, haciendo alguna cruz hasta que quede bien estable, uh-huh. Y las registramos en el Instituto Nacional de la Semilla a nombre de CONICET. Uh-huh. Esas variedades las habíamos pensado para que otros colegas las puedan usar, que es algo que se viene dando, pero también después surgió la posibilidad de licenciarlas, y entonces hay una empresa que tiene las licencias de 2 de las variedades, Malvina y Pachamama, que una es de CBD y otra es de THC, pero hay 6 variedades registradas, que son las variedades que hice yo en cierta forma, las mejoramos en CONICET con otro colega, Tomás Bosco, y se las cedimos, digamos, la propiedad al CONICET. Así que todo eso también llevó después a que con las variedades nuestras hagamos los concentrados de cannabis de espectro completo, o sea, de toda la flor, y con eso podamos hacer los ensayos clínicos del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut en el hospital de Puerto Madryn, con permiso del Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo del ministro de Salud, la presidenta de CONICET, por convenios, etcétera, etcétera, donde ya hicimos un primero de los ensayos clínicos, que fue el de dolor, que dio muy bien, y ahora estamos haciendo
largando, digamos, en abril, que ya tenemos los preparados, de discontinuación de benzodiazepinas. Ajá. Así que bueno, digamos, de pasar de la prohibición total a esto es todo un gran cambio súper positivo, ¿no? Claro. Además ya con, como decís vos, ensayos clínicos, es decir, lo que viene a reforzar lo que vos ya venías sabiendo desde hace tiempo, y a nivel institucional y a nivel salud pública, ¿no? Porque de eso estamos hablando al fin y al cabo. Sí, la idea, digamos, nuestra es al final que la gente pueda tener los preparados, los que son los que ya vienen usando, los que ya les hace bien, pero que tengan un control de calidad, una seguridad en lo que están tomando, la trazabilidad, las buenas prácticas que vienen atrás de eso, y también que las médicas que trabajan y los médicos que trabajan con cannabis, que tengan un producto que sea el mismo siempre, ¿no? Claro. Que sea cada vez que me traen un aceite, probar con el paciente a ver si le hace bien o si no, claro. ¿No? Entonces vos acá tenés los concentrados de 1 a 1, que es 4 miligramos de de CBD con 4 miligramos por mililitro de HC, y eso es lo que el médico después titula, ya puede saber cuántos miligramos diarios le hizo bien a ese paciente y seguir con eso, subírselo, bajárselo, por lo que no es un remedio, pero se puede trabajar como si fuera, porque es algo que tiene la repetitividad, y al paciente la próxima vez no es que tiene que probar, ya le hace bien la concentración. Claro. Pero lo que sí es que son tratamientos que medio que para cada paciente, como tendría que ser la medicina, ¿no? Sí. Porque no es... Hoy estamos todos tomando el Actron de 600 o de 400, cuando capaz que necesitas 50 para que te haga bien. Uh-huh. Y te estás mandando 350 más a los órganos, porque es lo que se vende, ¿no? Entonces, bueno... tratando de eso, de que el aceite, digamos, llegue a las personas, de mostrar que lo público funciona, entre otras cosas, mostrando que no somos todos ñoquis y que la mayoría no somos ñoquis y que hay ñoquis en el privado también, así que y bueno, mostrando estos modelos también desde las provincias, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho de capital. Yo era porteño antes, así que no quiero decir mucho, pero yo era porteño, se habla mucho, pero la verdad de las cosas que se hacen casi siempre pasa en las provincias. Entonces, bueno, y también que lo regional, por ejemplo, nosotros estamos haciendo todas cosas usando productos y trabajando con gente de la provincia, con el Ministerio de la Provincia. Por ejemplo, usamos un polvo de algas, y ahí junto a la biología marina, claro, con el cannabis, para hacer los clones que venimos haciendo. Lo hacemos con un polvo de algas que tiene auxinas, las hormonas que hacen que las raíces crezcan, y está hecho con un alga que viene de Asia, que es un problema acá, que es invasora. Sí, la conozco. Y entonces nosotros simbólicamente usamos esa alga, ¿no? Y estamos tratando de hacer un producto con esa alga ahora también, para clonación de plantas de cannabis y de cualquier otra planta, ¿no? Pues sirve para cualquier planta. Hacemos otra pausita, Gregorio, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con Gregorio Bigatti. El tema, nos comentabas, bueno, las licencias de las variedades que hicieron, supongo que eso llevó años de experimentación, de mejoramiento, como una sistematicidad y una continuidad, que es algo que en algunas disciplinas científicas es fundamental, digamos, contar siempre con recursos humanos y de los otros para poder avanzar en las investigaciones. Bueno, eso lo fuimos haciendo, como les contaba antes, de variedades que, bueno, en el ambiente canábico siempre nos compartimos la genética, las semillas, yo tengo un clon, te lo doy, etcétera. Así, bueno, fuimos buscando variedades que sirvan para las patologías que en ese momento estaban tratando las médicas con las mamás de la asociación y con otras personas que se iban sumando, más que nada gente grande, con dolores, y bueno, entonces
ahí fuimos clonando esas variedades, que yo había hecho unas cruzas, y bueno, yo lo tenía pocas réplicas, porque bueno, eran 6 variedades, y también las fui seleccionando, porque muchas las quedaron en el camino, y bueno, y esas fueron las que seguimos usando y seguimos clonando en CONICET, y pudimos hacer todos las pruebas que hay que hacer para ver que sea estable, que es, bueno, clonándolas sucesivamente, viendo que los cannabinoides no cambien, haciendo copias de 20 o 40 plantas cada vez, por 6 variedades, o sea, cada vez eran 240 plantas que había que llevar, bueno, ¿no? Y eso se va repitiendo hasta que vos te das cuenta, se hace la prueba en indoor, que es en interior, haces la prueba afuera, la estresás para ver que, porque puede ser que se revierta la flor hembra a flor macho, y eso es algo que no está bueno, porque perdés calidad de cannabinoides. Bueno, probándola en vivero, etcétera. Y bueno, y eso llevó a que tardamos 1 año y 8 meses en registrarlas en el INASE. Aparte de lo que veníamos trabajando de antes, ¿no? O sea, todo esto es un proceso que largó en el 2017-18, en algunos casos, y terminó en mayo del 2023. O no, 22 me parece. 22. Años de preparación, experimentación. Y aparte cultivando ahí, ¿no? Porque bueno, no sé, entiendo que el cannabis es una planta subtropical, así que cultivarla en Madrid, obviamente en invernadero, como me decís, pero no, también sobre eso tuvieron que trabajar. Sí, sabes que el tema, en realidad, estas plantas son de la Asia Central y de las montañas, viste, que en realidad crecen bien en esos ambientes, pero no son de esos ambientes. Fíjate que, por ejemplo, bueno, allá en Misiones se deben hacer unos árboles de 5 metros, sí, pero deben tener hongos, deben tener plagas, deben tener... Bueno, acá crece un arbustito de 3 metros y no tiene hongos, claro, tiene pocas plagas, porque es un clima seco. Acá es un clima más similar a lo que sería su lugar natural. De hecho, claro, en la cordillera de acá de Chubut fueron los primeros cultivos que hubo en los años 60. No sé si sabías, en Epuyén, claro, en El Hoyo, en el Bolsón, toda esa zona, que era el refugio de los hippies de aquellos años 60, y como que ahí siempre se permitió el cultivo, nunca hubo, era como una zona sagrada del cannabis en nuestro país. Claro. Sí, que nunca, o sea, todo el mundo, vos vas y todo el mundo de hace décadas tiene plantas, y nunca la policía, o sea, salvo en casos que gente, viste, no sé, vendía o algo así, pero claro, como que esa cultura se viene dando en Chubut y en el sur de Río Negro desde, bueno, hace más de 50 años en nuestro país. Y ahora, bueno, este cambio, como hablábamos antes, porque está esa discusión de, bueno, si por qué no cannabis medicinal, por qué no cannabis recreativo, digamos. ¿Cuál sería, por qué estaría mal para una cosa y bien para otra? Sí, bueno, esa es una discusión que se está dando ahora, y uno de los que la está llevando adelante es Marcelo Morante, que fue, bueno, el director del Reprocan, y bueno, estuvo en la Aricame, y es alguien que viene trabajando hace muchísimo tiempo con el cannabis medicinal, que es el uso responsable adulto. Como cualquier otra sustancia que la gente consume, el cannabis tiene la particularidad de que no tiene dosis letal. Claro. Y volviendo al ibuprofeno pobre, sí, tiene dosis letal. El paracetamol tiene dosis letal, que la gente se lo toma todos los días capaz. El clonazepam, todo lo que se toma, casi todo lo que se toma tiene dosis letal. El cannabis no. O sea, nadie murió por cannabis nunca en la humanidad, que como vos decías, durante miles de años lo vienen usando, lo decías al principio del programa. Sí. Entonces, bueno, es algo que yo creo que se tiene que dar, se viene dando, por lo menos hay gente que es comprometida y que lo viene planteando, porque es lo que vos decís, es una cuestión de dosis también, ¿no? Con el medicinal, si vos lo querés comprar en la farmacia medicinal y te tomás
todo el frasco seguramente que te haga algo también. El de CBD no sé, no creo, pero el de THC sí, porque es los miligramos totales que vos consumiste, ¿no? Claro. Entonces, es una cuestión de que cada uno tiene que poder hacer lo que quiera, y teniendo atrás esto de que no tiene dosis letal, en realidad no tendría que tener ningún problema. Yo creo que hay también muchas trabas con que se liberen otras drogas, o puede llegar a ser también con que muchos negocios que estaban en negro se vayan perdiendo. Claro, y bueno. Claro, ese es el gran tema, como pasó con otras cuestiones también, como el tema del aborto en su momento, o de los divorcios, digamos, todo lo que genere algún impacto en intereses particulares, ahí ya hacen otro ruido. Pero bueno, como bien decís, esto ya es cultural, tiene, o sea, a nivel mundial, ¿no? Ha avanzado, y bueno, el uso medicinal realmente en la cantidad de patologías y de dolencias que se aplica con resultados muy buenos, hace que, bueno, bajen un poco la guardia con respecto a tanto prejuicio, ¿no? Igual también, viste, es un tema que por ahí leí que mueve 400 millones de dólares claro, anuales claro, en nuestro país en negro. Entonces, bueno, claro. Ese es uno de los temas. Y otra de las cosas que para mí resulta muy, muy rara es que hay un montón de gente, de empresas, de asociaciones, cooperativas, todos que están pidiendo, por favor, que le cobren los impuestos para hacer algo que lo veníamos haciendo desde toda la vida y lo vamos a seguir haciendo, claro, los del ambiente canábico. Entonces, es raro que vos estás pidiendo estar en regla de algo que ya está semi legalizado y que todo el mundo usa. Yo cuando hablo con la policía, por ejemplo, cuando tengo robos, me cuentan que toma la hija, que la mamá, que, o sea, todo el mundo, claro, lo está usando. Entonces, bueno, yo creo que también es una cuestión de tiempo, de estos cambios que decíamos antes de las generaciones, las mentalidades, porque nos han metido mucho, y más a la gente grande, que el cannabis era algo diabólico del demonio, y a la gente grande le cuesta mucho muchas veces probar, y cuando lo prueban, que largamos por ejemplo con las cremas muchas veces, que como no hay que tomarlo, te das cuenta que el dolor se te fue en la rodilla y que podés caminar, y entonces ahí recién se animan, y cuando se dan cuenta que pueden caminar como cuando tenían 20 años menos, no lo quieren largar. Entonces listo, claro, y ese cambio cuesta, y la gente más joven ya está directamente, porque todo el mundo vio que no, o sea, ni siquiera Patricia Bullrich murió cuando fumó hashish en Marruecos, que contó, no sé, claro, en España, claro, y sigue viva. Entonces no pasa nada. Da prueba de la no letalidad, digamos, de esta plantita. Hacemos la última pausa, Gregorio, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Gregorio Bigatti, ya en el último bloque. ¿Cómo ves este cambio de época, no? Porque si bien vos me contás estas experiencias personales de gente que por ahí con algún prurito no quiere intentar, pero después prueba y le da resultado y sigue adelante con el cannabis medicinal, hay dos patas en este momento político que vienen a un poco a sacudir esta estructura. Una es concretamente lo que ya mencionaste, la falta de financiamiento, no recibí subsidios desde fines del 93, lo que obviamente impacta en esta investigación. Y por otro lado también este discurso del ReproCan, que parece que lo van a reformular, no sé, todo como que tendería, esperemos que no, y que la gente lo resiste y se defienda, a retroceder en esta normativa de uso canábico, digamos. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, eso cuando lo vi por primera vez también, ¿no? Se encienden las alarmas, pero bueno, cuando se fija un poquito mejor, la que dijo que ReproCan le iban a sacar es la ministra de Seguridad, cuando el ReproCan depende del Ministerio de Salud, ¿no? Claro. Yo nunca vi al ministro de Salud decir que por qué se escaparon los presos, no hablan de ese tema. Entonces, claro, bueno, partiendo de eso, de muchas cosas que dijo erróneas, porque no está en tema,
y porque no salió nada oficial, yo no creo que haya cambios en el ReproCam de los pacientes. Lo que quería hablar las ministras, según se entiende, que por eso fue el 16, creo, por ahí de febrero, es que el 20 de febrero se vencía un plazo para que las ONGs estén en regla, adecuadas, y le pedían no sé bien qué requisitos, porque hay muchas ONGs que todavía no están habilitadas por ReproCam, están formadas legalmente, pero el ReproCam no las habilitó desde el principio, ¿no? Porque esos se transforman en clubes de cultivo, entonces tampoco el ReproCam quería lo que yo creo que quede para clubes de cultivo, sino solo para pacientes. Que dentro de los pacientes están todos los terapéuticos, ¿no? Uh-huh. De gente que le duele, no sé, la espalda o que tenés fibromialgia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí hubo la intencionalidad también de generar ruido para que la gente vea eso y no el CryptoGate, que vino por suerte después y tapó lo del ReproCam, y que hasta que no haya algo que es oficial, yo no me haría problemas. Sí, está lento, medio que siempre tardó en los últimos años, está lento a propósito, pero bueno, hay que seguir, como decías vos, y hay que tratar de, que es lo que hicimos según nosotros, de la normativa nacional que no se cumple, hacerla cumplir en las provincias, porque las provincias pueden hacer eso, tienen la potestad. Entonces hay que trabajar en conjunto, cada uno en su provincia, en su región, se puede hacer hasta en los municipios, como hemos hecho en Madrid nosotros, y bueno, trabajar en tu pequeña comunidad, que las otras comunidades vayan copiando hasta que en un punto llegue que todo el país, todas las provincias hacen esto, que no lo cumplen naciones, bueno, van a tener que ceder, supongo, ¿no? El programa interdisciplinario de cannabis del CENPAT, el cual dirigís, está compuesto por ¿cuántos científicos y científicas y de qué disciplinas? Porque me interesa eso de la interdisciplinariedad. Mira, científicos y científicas y algunos becarios o hubo algunos estudiantes trabajando, ya seremos alrededor de 12 personas y otras 8 a 10 personas más que nos ayudan con temas que son personal centralizado, ¿no? Con temas de química, pero también con temas de mantenimiento, de electricidad, de electrónica, que eso es todo lo que no se ve en la ciencia, ¿viste? Que, o sea, no es que yo no soy todo el programa, o sea, tengo un montón de gente atrás laburando a full, y bueno, hasta los compañeros centralizados, te digo, qué sé yo, de la administración, tenés que hacer una compra, hay que hacer unas boletas, hay que rendir, o sea, es todo un mecanismo. Y bueno, hay más o menos esto que te digo, entre 10 y 15 científicos, entre becarios y científicos, trabajando en distintos temas. Uno son la parte química de hacer estos preparados, del control de calidad, tenemos toda una parte de agro, estamos desarrollando variedades de cáñamo ahora, estamos haciendo la masculinización para hacer más semillas de las variedades de CONICET, estamos haciendo terpenos que repelen plagas usando las mismas variedades nuestras como la Pachamama, para en algún futuro llegar a hacer algún producto que se pueda usar durante la floración, que no sea tóxico, que hoy en día no hay muchos, y bueno, y también colaborando con otros colegas de otros lugares. Por ejemplo, estamos haciendo pruebas en cáncer de mama en modelos de ratón, donde la variedad CONICET y la Mariquita Sánchez, creo, dieron buenos resultados, y los resultados son similares a una droga que se usa que se llama la mifepristona, en donde el cáncer en los ratones se frena, no es que se muere, pero tiene un freno en el crecimiento, digamos. Después se están utilizando para la regeneración de células madre de cordón umbilical, que dio también resultados positivos. Estas variedades que hemos hecho nosotros se usó también contra el virus del herpes, que 2 de las variedades también mataron al virus del herpes, o sea, no lo dejaron crecer. Entonces, bueno, nada, tratamos de también hacer un poco de trabajos científicos que sirvan para la industria y para la salud, ¿no?
esa digamos como el foco que pasé de hacer únicamente papers a hacer algo mucho más práctico y aplicado, digamos, para la sociedad, por lo menos de la ciudad de donde yo vivo y podría ser también para otros lugares, ¿no? Bueno, o sea que en tu caso no aplica en lo más mínimo el discurso de que ni sos ñoqui, tenés un impacto en la sociedad, desarrollás, haces vinculación con privado, o sea, cumplís todos los requisitos para seguir adelante. Sí, igual somos muchísimos más que hacemos esto, vos lo sabés bien, pero bueno, yo creo que igual hay que irlo también mostrando y muchas veces cuesta también desde tu lugar de trabajo, que eso le pasa a todos, que te den el apoyo y de afuera como que se ve mucho, como que la gente lo ve mucho mejor que donde estás vos, pero bueno. Sí, bueno, hay que seguirla peleando. Hay que seguir trabajando. ¿Cómo el futuro inmediato? Dos preguntas. Futuro inmediato con este problema de financiamiento, que bueno, supongo que igual siguen, porque bueno, ya como decís vos, teniendo ya el ensayo clínico en el hospital y teniendo el apoyo provincial, es todo un tema ese. Sí, bueno, ahora estamos con el tema ese particularmente. Nosotros ya cumplimos, digamos, con hacer los aceites para el segundo ensayo clínico. Ahora hay que ver, Salud lo van a hacer, pero hay que ver, tenemos pensado un tercero, pero ahí nosotros antes teníamos otros fondos de nación que hoy no, entonces vamos a tener que sentarnos otra vez con provincia para ver cómo seguimos haciéndolo, porque nosotros estamos virtualmente frenados, venimos trabajando con restos de los insumos, con los equipos, con la gente que sí seguimos cobrando sueldo, pero la verdad que es algo que bueno, me preocupa un poquito, y yo creo que hay como que tratar, vamos a ver si lo logramos, de pasar esta ola que destruye todo lo que se viene creando hace muchísimos años con mucho trabajo, y si logramos pasar eso, tratar de otra vez seguir creciendo, pero bueno, como decía antes, cerrándonos en las provincias, acá con la ley que se viene, va a haber seguramente también posibilidades por las empresas que quieran trabajar, entonces volver a poder hacer servicios, que con esa plata va sacando algo para los proyectos, etcétera. No sé, la verdad que me preguntás hoy y no estoy muy positivo, pero espero que por algún huequito, algún lado siga va a salir, creciendo, ¿no? Bueno, de eso se trata también, de dar cuenta de la incertidumbre, ¿no?, que generan en estas investigaciones, en todo lo que se produce, en los resultados, en la circulación, digamos, es en ese momento estamos. Pelearemos para que se modifique, pero lamentablemente estamos ahora en eso. Y ahora, para cerrar, y si te acordás, los nombres de las variedades, porque ya Malvina, Pachamama, Mariquita Sánchez, ¿te acordás de los otros? Obvio, si se los puse yo. Bien. Falta Conicet, es una que es la que más tiene THC. Bien. Zenpat, estas dos, claro, ¿no? En honor a donde yo vengo trabajando hace mucho tiempo y donde me formé. Y la última que tiene que ver con nuestra ciudad, Ballena Franca. Qué lindo. Bien, doble homenaje. Porque te digo, hay otras variedades, Moby Dick, ponele, nosotros tenemos la Ballena Franca. Está bien, es lo que corresponde. Bueno, Gregorio... Y con esos nombres, te cuento esto último, traté de juntar la Patagonia con las Malvinas, con la Pachamama, con el norte, que representen a todo nuestro país. Bien, para dar cuenta de la extensión de nuestro país. Así mismo. Gregorio, te agradezco muchísimo por esta charla, re interesante, me parece formidable lo que hacen, con un impacto social y en la salud pública importantísimo ahí en Chubut. Ojalá se pueda replicar en otras provincias con la misma fuerza, y bueno, por lo pronto a estar atentos y bueno, a ver qué pasa y a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. También hay mucha gente allá en Misiones trabajando, muchos colegas que yo los conozco, así que bueno, un gran saludo y a seguir trabajando como se pueda, pero bueno, hay que tratar de seguir, básicamente. Muchas gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Planta por un cuartito, Flor pálida de Polo Montañés, Hora loca de Raguayana Messier Periné
y Malandragem da un tempo, de Becerra da Silva. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.